Buenos días, amados, bendiciones. Amén. Bueno, yo simplemente le quiero pedir sabiduría al Espíritu Santo para poder predicar este mensaje, porque hay como tantas cosas que decir y espero que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. El mensaje de hoy yo lo he puesto en casa. Y cuando yo te digo en casa, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Donde me siento seguro. ¿Ah? Cómodo, donde me siento cómodo. ¿Qué más viene cuando hablamos en casa? Cuando escuchas esa expresión, ¿qué sientes? Un lugar de refugio, de amor, de armonía, intimidad. Y sobre todo, también hablamos de un lugar que es nuestro. Amén. Cuando hablamos en casa este es mi lugar. Y esta semana, que iniciamos la serie, la semana pasada, que iniciamos la serie, yo les dije que íbamos a ver esta serie de dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva hacia afuera y una hacia adentro de lo que significa la comisión. La gran comisión es hacia afuera y es este mandato de Jesús de llevar el evangelio del reino a todas las naciones, dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que obedezcan todo lo que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Pero también hay una comisión hacia adentro y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la obra de transformación de Dios en cada uno de nosotros. Y yo les decía el domingo pasado que no pudiéramos hacer la primera si primero no se da la segunda en nosotros. Porque definitivamente llevar el mensaje del evangelio del reino tiene que primero redundar en nuestras vidas. Porque básicamente para mostrar a Jesús tenemos que portarlo. Amén. La luz que se va a ver en nosotros, que es la luz de Cristo, tiene primero que fulgurar en nuestras vidas, tiene que resplandecer en nuestras vidas para que la podamos ver. Así que esta mañana vamos a profundizar en esa perspectiva de la comisión hacia adentro. Y espero, insisto, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta mañana. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, y quiero empezar por aquí, por algo que recibí el jueves, que estábamos en el tiempo de intercesión con los intercesores de la iglesia. Y en Lucas capítulo 7 está el profeta Juan teniendo como una especie de crisis de fe. Y Juan le dice al Señor, le manda a decir al Señor, porque Juan estaba preso, estaba en la cárcel. Imagínense lo que significa estar preso para un hombre que dice la Biblia que vivió literalmente para Dios. El hombre se apartó, el hombre vivía en oración, vivía para Dios, vivía recibiendo lo que el Espíritu Santo, y el propósito de Juan el Bautista era presentar a Jesús. Ese era todo su propósito. Pero aún con todo eso, la Biblia dice que Jesús dijo de él que era el mayor de los profetas que había existido. En ese contexto, el hombre lo meten preso, y lo meten preso porque una niña que cumplía años quiso la cabeza de él. Esa fue la razón. Imagínense la petición de cumpleaños, ¿no? Estaba la sobrina de la que era mujer, que ni siquiera era, bueno, no voy a entrar en detalles, pero esta pelada se le dio por pedir la cabeza de Juan. Ese fue su regalo de cumpleaños. Imagínense el choque emocional que hay en el corazón de alguien que le ha servido a Dios, que trabaja para Dios, y de repente lo meten injustamente preso. Ese es el contexto. Juan 7:22, voy a leer, nueva traducción viviente, quiero que me acompañen allí. Dice la palabra aquí: luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan, porque Juan, entre otras cosas, le manda a preguntar a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Imagínense el nivel de duda que había en Juan. ¿Qué le manda a preguntar a Jesús? Jesús, ¿realmente tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y esta es la respuesta de Jesús. Luego les dijo a sus discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, y aquí quiero hacer énfasis, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Aquí está hablando Jesús. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Si ustedes leen otras traducciones, habla a los que no me rechazan, a los que permanecen en mí. Otras versiones dicen eso. Pero si podemos sintetizarlo, lo que Jesús estaba diciéndole, Dios bendice
a los que se mantienen firmes. Amén. Escúchame esto esta mañana, porque yo sé que las circunstancias de este mundo muchas veces generan en nosotros dudas. Y a veces queremos patear la lonchera pensando, y yo que me esfuerzo tanto por, y yo que camino con el Señor, y yo que me estoy portando bien, y yo que tal cosa, y yo que la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y queremos patear la lonchera diciéndole, entonces, Señor, tú sí eres Dios, ¿verdad? Esto sí es cierto, lo que dice la Biblia, ¿sí es cierto? Y aquí está Jesús diciéndole, hey, ojo, porque yo bendigo a los que verdaderamente permanecen firmes, no a los que entran en dudas, no a los que todos los días están diciendo, Señor, tú sí eres Dios, sino a los que permanecen firmes. Quiero que tengas eso ahí en tu corazón, porque aquí es donde debemos que entender que realmente todos los beneficios del reino están disponibles no para todo el mundo. Escucha eso. Porque allá afuera nos venden un evangelio que nos dice, hey, recibe a Cristo en tu corazón y todo va a estar bien. ¿A cuánto le han dicho eso? Tú lo que tienes que hacer es abrirle el corazón a Jesús. ¿A cuánto les han dicho esa frasecita? Dios te bendiga y Dios te bendice abundantemente. Y ojo, todo eso es cierto, pero no es lo único. Ese mensaje está mucho. Ese mensaje cuando te dicen como que, hey, con Dios es carro casi beca, hay una gran parte de ese mensaje que está quedando por fuera. Porque el verdadero evangelio del reino es creer en que Cristo fue crucificado, que resucitó de los muertos al tercer día, pero que tú te tienes que identificar y ser muerto juntamente con Él y juntamente con Él resucitado. Y dígame aquí, ¿a quién le gusta morir? Levanten la mano los que les gusta morir. Nadie lo dice, ¿verdad? Aquí todos queremos pura resurrección y pura bendición. Pero, como dice el pastor Iván, la vida cristiana es un moridero. Y para poder vivir primero hay que morir. Amén. Y para poder ver toda la gloria de Dios, ahí, porque camino a la gloria, está la cruz. Y yo quiero que entiendas esta mañana que este evangelio que Dios nos está llamando, comisionado hacia adentro, está hilando muy fino para convertirnos en aquellos que verdaderamente vamos a poder ver la gloria del Señor. Ahora, toda la instrucción de Dios, porque de esto se trata, toda la instrucción de Dios tiene que aterrizar en una acción de parte nuestra. Y la acción es obediencia. Porque permanecer en Dios es permanecer en su palabra obedeciéndola. No solamente se trata de que vengamos a la iglesia, se trata que verdaderamente todo lo que tú estés recibiendo lo aprendas y lo apliques en tu vida. Y quiero darle esta connotación esta mañana y de verdad que le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me guíe cómo predicar este mensaje, porque yo sé que va a ser determinante para el resto del año. Mateo capítulo 7, y quiero que me acompañen allí. Mateo capítulo 7. Y este es el contexto del Sermón del Monte, de la ley escrita por Jesús desde el capítulo 5, 6 y 7. Y aquí está desembocando todo esto. Y Mateo capítulo 7, aquí está Jesús ahora aplicando todo lo que acaba de enseñar. No tendría el tiempo para ir a todo eso, pero eso lo puedes hacer en casa. Pero lo que te quiero decir es que Jesús aquí empieza a resumir lo que se tiene que aplicar de todo lo que nosotros recibimos. Así que Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, dicen otras versiones, la pone por obra, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Amén. Ahora, Jesús plantea esta parábola, una analogía de cómo es nuestra vida cristiana, y la representa con dos tipos de personas. Y estos dos tipos de personas no son gente que no conocen a Dios. Somos los que estamos aquí esta mañana. Somos los que conocemos al Señor. Y por eso, mis amados, tenemos que entender esta comisión hacia adentro y lo que produce Dios en nuestras vidas para poder caminar en una vida de integridad
y no vivir un evangelio light, un evangelio que solamente es de apariencia, porque pudiéramos pensar aquí que aquí hay dos constructores, ¿verdad? Sean ingenieros o arquitectos, pero aquí hay dos constructores. Pero uno está construyendo pensando en la firmeza, durabilidad y resistencia de la casa versus otro que está construyendo solo por la apariencia. Escucha esto. Hay uno que está construyendo pensando en la firmeza, en la durabilidad, en la firmeza de la casa, pero hay otro que está construyendo simplemente por la apariencia, porque se vea bonita. Y hay vidas cristianas que se ven muy bonitas y hay vidas cristianas que son muy firmes. Entonces tendríamos que preguntarnos esta mañana qué clase de vida cristiana queremos vivir. ¿Una que se vea bonita o una que esté firme? Amén. Porque ojo, y el pasaje empieza a mostrarnos todo lo que pasa en nuestra vida, porque aquí está el meollo del asunto. Ahora, ambos hombres habían recibido la misma instrucción. Podemos hacer esa anotación. Porque el Señor está diciendo aquí en este texto de que Él compara a la sabiduría de un hombre o la negligencia o la ignorancia de alguien conforme que han escuchado la palabra y la pongan por obra, sí o no. Lo que quiere decir que ambos escucharon el mismo mensaje. La traducción Dios habla hoy dice en ese versículo 24, dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo. Y ese por tanto es el que ha escuchado toda la palabra y no sé cuánto tiempo tienes tú viviendo tu vida cristiana. Pero toda la palabra que has escuchado hasta el día de hoy, Dios está diciendo, por tanto, todo esto que recibiste el domingo pasado, el miércoles, esta mañana que hiciste tu devocional, el que oye mi palabra, porque cada que tú lees, haces un devocional, Dios te está hablando. Amén. Cada que alguien te da una palabra, Dios te está hablando. Y aunque no te guste lo que te dijeron, eso te lo dijo el Señor. Y aquí está diciendo el Señor, ok, por tanto, si has escuchado todo esto y lo pones por obra, yo te voy a comparar con alguien que es sabio. ¿Y cuántos quieren ser sabios en esta mañana? Efesios capítulo 2, versículo 10. La palabra en Efesios 2, 10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema radica es en que no estemos andando en las buenas obras de Dios. Amén. Porque el punto no se trata de qué es lo que Dios nos está diciendo, porque escucha esto, ambas casas estaban construidas. No estamos hablando de que eran vidas que estaban a medias. La obra de Cristo en cada uno de nosotros es completa. ¿Me van a entender? O sea, Cristo no obra en la vida de alguien a medias y en la vida de otra persona mejor. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo por todos nosotros, por todos los que le recibimos. Y la obra de Jesús en nosotros es completa. Es decir, Dios perdonó tus pecados, Dios te dio salvación y todos los dones del Espíritu Santo están apuestos al servicio de ti. La obra de Cristo es completa. La pregunta es, ¿estamos caminando en esa obra? ¿Estamos realmente abrazando ese beneficio de la cruz? Y estamos nosotros viviendo esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Juan 10:10, que es para mí un caballito de batalla, que dice que el Señor vino a traer vida, pero vida en abundancia. Ahora, insisto, estamos caminando en esas buenas obras. Dios la hizo, Dios la preparó. Y una de las grandes obras que Dios preparó es que Dios te entregó una familia y Dios también te entregó una iglesia. Así que desde esta perspectiva yo quiero que pienses lo siguiente. La buena obra del Señor, esta casa de la que estamos hablando hoy, este estar en casa es estar en tu casa, en tu familia, pero también es estar en tu iglesia. Así que aquí están una vez más estos dos hombres. Los dos recibieron la misma instrucción. Los dos tienen una casa construida. Ahora, la diferencia fue que uno obedeció la instrucción y el otro no. La diferencia fue que uno dijo, yo voy a poner por obra toda la instrucción que he recibido. ¿Y cuál es la instrucción que tú has recibido en tu vida? Pregúntatelo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una instrucción y tú simplemente te hiciste el loco? ¿Cuántas veces te dio Dios una dirección? Te dio un sueño, una promesa, te dio un mandato y de repente simplemente lo pasaste por alto. Pero esa es la única diferencia que hay entre estos dos hombres. Uno puso por obra la instrucción y el otro no.
Ahora, otra anotación que quiero hacer. Las tormentas y los vientos vendrían a probar los cimientos y esto vendría sobre cada una de estas casas. Si tú construyes una casa por apariencia y sin firmeza y fortaleza, los vientos y las tormentas también vendrán sobre tu vida. No pienses que esto es exclusivo para algunos. Porque a veces vemos la vida de ciertas personas y uno dice, oye, esta persona la ha tocado durísimo, ¿eh? Pero a ti también. Lo que pasa es que la manera como Dios prueba nuestros cimientos es diferente. Y los que han pasado por procesos entienden eso. La diferencia es dónde está fundamentada tu casa. ¿Está sobre la roca o está sobre la arena? Y ojo acá, porque toda esta porción bíblica no se trata de si yo realmente estoy caminando o tengo mi vida puesta sobre la roca, sí o no, sino cómo estoy asimilando mi vida cristiana. Porque yo sé que cada vez que hemos predicado sobre este texto hemos dicho que quien pone su casa sobre la roca y la roca es Cristo Jesús, ¿sí o no? Cristo es la roca. Pero no se trata solamente de saber eso, que Cristo es la roca, sino de que verdaderamente lo que estamos asimilando, insisto, lo que estamos recibiendo lo estemos aplicando en nuestras vidas. Y quiero que por un momento me acompañen al versículo 15 y quiero pedirle a alguien que lo lea el versículo 15 de ese mismo pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 15. Y alguien que lea el versículo 21. Versículo 15, sí. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas pero que en realidad son lobos. Tengan cuidado de quiénes. Falsos profetas. ¿Y quién es un falso profeta? Alguien que habla cosas que no son. ¿Ok? Y mis amados, allá afuera, insisto, cuando tú entras en YouTube, cuando tú escuchas enseñanzas que sacan a Cristo de en medio y que te están ofreciendo, mejor dicho, carro casi beca solamente, eso es un falso profeta y ojo con eso, porque eso empieza a moldear tu vida cristiana. Y entonces tú empiezas a tener una expectativa falsa de lo que es vivir en Cristo Jesús. Porque vivir en Cristo es tenerlo todo en Él. Amén. No sin Él. Y ojo acá. Porque tú puedes construir tu casa sobre la roca. Te va a quedar muy bonita sobre la roca. Y la puedes construir más bonita si quieres, pero ponerla sobre la arena. ¿Y cuál es el problema de eso? Porque Jesús que estaba haciendo allí realmente era una observación de cosas que pasaban en ese entonces. Porque el suelo de Israel era un suelo realmente arenoso. Y cuando alguien iba a construir una casa, porque ustedes saben que toda esa zona es desértica, y ahí, o sea, en el desierto lo que más hay arena. Entonces cuando alguien va a construir una casa, tiene que profundizar, cavar hasta encontrar la piedra firme. Y eso de profundizar implica que tú tienes que mirar hacia adentro primero, a tu propia vida, y no simplemente creer aquel mensaje que te dice todo va a estar bien, sino que tú tienes que comprobarlo en Cristo Jesús. Amén. El versículo 21, ¿quién lo puede leer? No todos al tiempo. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, no solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Amén o ay, diga ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y cuántas mañanas nosotros decimos Señor, ayúdame? Señor, bendíceme. Señor, aquí estoy. Y no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios está hilando fino, mis amados. Y lo que el Señor está diciendo, ojo, no te quedes hasta aquí. No te quedes con estas palabras que suenan muy espiritufláuticas. No te suenes sabiendo que decir gloria a Dios, amén. No te quedes allí. Porque no todo el que dice ser cristiano lo es realmente. No todo el que le dice Señor a Dios es realmente su hijo, sino los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces se trata de decir que soy cristiano y creer más allá de lo que la gente ha conocido o ha visto de nosotros. Se trata verdaderamente de aplicar
la palabra de Dios en nuestras vidas. Se trata de actuar conforme a eso. Y eso, mis amados, como decíamos el domingo anterior, es integridad. Integridad es cuando yo pienso, siento y hago lo que digo que voy a hacer. Cuando yo pienso, siento y hago la palabra de Dios. Y quiero que por un momento cierre tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y pídele al Espíritu Santo esta mañana. Pidámosle juntos. Señor, ayúdanos a verdaderamente aprender a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que cada palabra que nosotros recibimos de parte tuya, aprendamos a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a ser transformados conforme a esa palabra, que vivamos vidas íntegras y no vidas de apariencias, sino vidas que verdaderamente te glorifiquen. Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas, sabemos que es tu Espíritu el que lo hace, pero hoy clamamos, dile eso al Señor, hoy clamo porque tu Espíritu me ayude a caminar en integridad todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué es importante eso, iglesia? Porque estamos llamados no solamente a ser una iglesia que cree en la palabra, sino estamos llamados a ser una iglesia que vive la palabra. Amén. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que no hay diferencia entre los que creen y los que no creen, porque los demonios también creen. ¿Sí me hago entender? Eso dice la palabra. Es que yo creo, ¿no? Eso no es suficiente. Necesitamos vivir la palabra, necesitamos caminar en ella, en su voluntad, para que verdaderamente produzca en nosotros lo que nosotros que estamos esperando, una transformación profunda conforme a la voluntad de Dios, y así vivir esa comisión hacia adentro como necesitamos vivirla. Así que déjenme mostrarle en una historia que aparece en la Biblia, que va a poner en paralelo al verdadero cristianismo que debe ser vivido de adentro hacia afuera en integridad y un cristianismo vivido de manera superficial. Acuérdate que las dos casas que estaban construidas, las dos eran bonitas, pero una simplemente era apariencia, la otra verdaderamente era firme. Voy a volver a preguntarte, ¿qué quieres? ¿Una casa bonita o una casa firme? Pregúntatelo. ¿Cómo quieres que sea tu casa? ¿Bonita o sea una casa firme? Amén. Porque hay cosas que se ven muy bonitas. Yo no sé si alguna vez has visto estos videos de asiáticas, no sé si son coreanas o japonesas o chinas, que se ponen, y espero que ninguno de ustedes haga eso acá, que se ponen cinta pegante, se estiran la cara, se ponen como 2,5 kilos de maquillaje y quedan con unas pieles como de porcelana. Oye, definitivamente yo digo, oye, eso es diabólico. O sea, un hombre que ha salido con una mujer como esta el día de la noche de boda, no sé, muchachos, inviten a cada pelada con la que salgan a piscina, inviten a playa. Ah, es que hay maquillaje. Bueno, en el kit de noviazgo, metan un paquete de pañitos para desmaquillar. Y para que le digan así, mira, tienes una cosita aquí. A ver qué pasa. Pero mis amados, la vida cristiana tenemos que vivirla no de apariencias, sino de verdad. Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 36. Volvemos al libro de Lucas, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Versículo 37. Cuando cierta mujer, la traducción Dios habla hoy dice de mala fama, la TLA dice de mala fama, aquí dice, una mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, ojo, él no lo dijo en voz alta, lo pensó, lo dijo para sí. Si este hombre fuera profeta,
sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Aquí Jesús, que tú sabes que se las pilla todas. Tengo algo que decirte. Dice, versículo 40, perdón. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Es la pregunta que hace Jesús. Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Supongo. Él no dijo estoy seguro, dijo supongo que al que le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está rodeada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lava con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿y quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y versículo 50 dice, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué pasaje tan hermoso. Y quiero poner un contexto histórico para este pasaje. En ese entonces en Israel, cuando alguien invitaba a la casa a alguien, tenía que, por cortesía, lavarle los pies para que entrara a la casa. Imagínense que en esa época las calles no estaban pavimentadas. Y en esa época, el sistema de transporte de esa época eran burros y caballos. Así que imagínense lo que andaba en la calle, ¿no? Además del polvo. Todo el excremento, todo el orín de todos estos animales. Y alguien que le decían dulos, que era un esclavo, un sirviente, era el encargado de lavar los pies de los invitados a la casa. Eso por un lado. Lo segundo, como sistema de cortesía de la época, era que cuando alguien llegaba lo ungían con aceite. Y el aceite tenía fragancia. En esa época, mis amados, no existía el desodorante. Así que imagínense el golpe de ara de los que llegaban. En medio del sol que había. Así que lo que hacían por cortesía era que le ungían aceite a la persona después de lavarle los pies. Y además lo recibían con un ósculo santo, es decir, con un beso. Ahora, los besos de esa época no eran como los de hoy, que a veces yo veo a algunos de ustedes así cuando van a besar como que le quieren dejar aquí impregnado, no sé, el ADN. Pero no era así, era un beso santo. La Biblia dice ósculo santo. Besos, ¿sabes cómo es un beso santo? Ven acá, amor. Ven, ven. No te voy a dar un trille, mi amor, es un beso santo. Esto es un beso santo en esa época. Era así, no. Ese era el beso santo. Me puse a investigarlo. ¿Y sabe por qué hago toda esta aclaración? Porque eso era lo que Jesús debía recibir por honra, por amor. Pero Jesús no recibió nada de eso. Y aquí quiero que nosotros analicemos este texto, porque, insisto, pone en paralelo a un cristiano íntegro y a uno superficial. Y mis amados, nosotros tenemos más de Simón de lo que nos imaginamos. Y que esta mañana el Señor nos ayude. Porque muchas veces, ¿sabes qué? Y es la primera anotación que quiero colocar aquí. Ambos habían escuchado de Jesús, y escucha esto. Simón había escuchado de la fama y decidió invitar a Jesús porque Jesús simplemente era famoso. Por eso. Porque Jesús acababa, cuando le leí el capítulo 7, este mismo capítulo, pero leí la porción de Juan el Bautista. Juan acababa de hacer unos milagros, Jesús acababa de hacer unos milagros extraordinarios.
los cojos, los sordos, los mudos, los ciegos. El hombre estaba sanando a todo el mundo. Tenía mucha fama. Pero ¿sabes qué? El fariseo quiso invitar a Jesús a la casa porque el tipo era famoso. Pero no quería que lo vincularan con él. Él quería todo el beneficio sin nada de compromiso. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Queremos todo el beneficio sin nada de compromiso. Queremos que Jesús venga a nuestra casa, que habite en ella, y si me trae un milagro o dos, mejor. Pero no quiero nada no quiero que me vinculen con él, cristianos de la secreta. Sí, no, Jesús por allá, él no lo recibió con la honra que tenía que recibir a Jesús. Y ¿sabes una cosa? Que eso es triste. Porque por eso muchas veces clamamos Señor, Señor en nuestras casas. Y parece que Jesús pudiera decirnos, ¿sabes qué? No te conozco. Porque así fue que le respondió a los discípulos cuando le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho tal y tal y tal. Y hablaron de todo lo que habían hecho. Y Jesús les dijo, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Y sabes por qué es bueno que escuchemos estas cosas, mis amados? Para que dejemos de pensar que la vida cristiana es Disneyland. Para que dejemos de pensar que la vida cristiana es como una serie de Netflix. La vida cristiana requiere que verdaderamente le demos honra a quien la merece. Que recibamos a Jesús en nuestras casas con la honra que se merece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no puedes tratar a Jesús como cualquiera. Porque si en esa época a cualquier invitado había que lavarle los pies, a cualquier invitado había que darle un beso santo, había que ungirlo con aceite, imagínense si estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mi primera pregunta con respecto a este texto es, ¿cómo estás tratando a Jesús en tu casa? ¿Con qué honra lo estás tratando? Amén. Ahora, la mujer por su parte, dice la palabra que era una mujer de mala fama. ¿Por qué mala fama? Algunos teóricos incluso dicen que esta era María Magdalena, la mujer que encontraron en el momento del adulterio. La Biblia no lo dice, ciertamente. Algunos creen que era ella, que era una prostituta. Pero realmente no sabemos por qué tenía mala fama, ni sabemos si exactamente era María Magdalena. Porque hay otro pasaje con María, la hermana de Marta y de Lázaro, que es distinto a este pasaje. Este es otro. Así que no sabemos quién era esta mujer, simplemente dice que era de mala fama. Y yo no sé si alguna vez tú tuviste mala fama. ¿Cuántos tuvieron mala fama acá alguna vez? Puro santo. Puro santo. Yo tuve mala fama alguna vez. Y ¿saben? La mujer era de mala fama, pero la diferencia entre ella y Simón es que esta mujer, cuando escuchó de Jesús, ella no le importó que tuviera mala fama. Ella fue corriendo a los pies de Cristo. No le importó. Ella no le importaba que la vincularan con Jesús. Para ella era un honor que la vincularan con Jesús. Y saben, me encanta esto porque yo creo que nosotros, no sé si tenemos más de Simón o de esta mujer. En cuanto a nuestra mala fama, ¿no? Porque definitivamente tendríamos que querer ser como ella. ¿Ok? Pero en cuanto a nuestra mala fama, necesitamos que no nos importe. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca está esperando que los perfectos vengan a buscarle. Dios está esperando simplemente que aquellos que reconocen quién es Él vengan a buscarle. Por eso todos cabemos, mis amados. La palabra dice que son los enfermos los que necesitan de médico. ¿Qué tal la gente en un hospital diciendo estoy demasiado enfermo para entrar? Mejor no entro. Así que no importa cuál es tu enfermedad, cuál es tu quebranto, cuál es tu falta o tu mala fama. Aquí tienes un lugar delante del Señor. Amén. Lo segundo, la actitud que asumieron ambos. Simón no tuvo nada de cuidado con la presencia del Señor. Antes, por el contrario, él estaba cavilando dentro. Si este fuera profeta, se daría cuenta que esta mujer es mala, es pecadora. Él estaba juzgando el pecado de ella. ¿Y se acuerdan lo que yo les decía el domingo pasado? A veces juzgamos la falta de alguien cometiendo nosotros 4 o 5. A veces nosotros juzgamos al otro que es pecador y resulta que mientras estamos juzgando, sentándonos en silla de juicio, nosotros somos peores.
y queremos apedrear a todo el mundo. A mí ese pasaje de la mujer que encontraron en el momento del adulterio, que la querían apedrear, a mí me encanta ese pasaje. Porque se la llevaron a Jesús desnuda. Desnuda. Yo me pongo a pensar, ¿dónde estaba el hombre con el que ella estaba? Si era igual de adúltero que ella. Pero la llevaron fue a ella. La pusieron delante de Jesús. Y estos manes querían apedrearla. Y pusieron a prueba a Jesús. Y la Biblia dice que él empezó a escribir en la tierra. ¿Qué escribió Jesús? De pronto la lista de los pecados de ellos. No sabemos. Pero dice la palabra que empezaron a soltar las piedras. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, atrévase. Pero yo me he puesto a pensar que en esta época, nosotros aún con todos los pecados del mundo somos capaces de tirar piedra. O sea, nos las tiramos de Simón. ¿Me explico? Y grandes además. Y a matar tiramos. Porque somos muchas veces tan hipócritas que nos juzgamos el pecado del otro mientras nosotros tenemos pecados más fuertes. Y yo creo que es importante que entendamos cómo tenemos que tratar la presencia de Dios, porque si lo que termina pasando en nuestras vidas es que constantemente estamos cavilando sobre el poder de Dios y quién es Dios, algo no está bien en nosotros. Si nosotros terminamos diciendo cosas como, hey, Señor, y si tú eres Dios, ¿por qué sigo en este problema? ¿Por qué sigo con esta circunstancia? ¿Por qué sigo luchando con las mismas cosas? Entonces, ¿qué estamos diciéndole a Dios? ¿Será que tú eres Dios? ¿Será que tú sí tienes el poder? Y mis amados, el menosprecio a la presencia de Dios es más común de lo que nosotros imaginamos. Y una de las formas como menospreciamos su presencia es cuando efectivamente empezamos a cuestionar su poder en nuestras vidas. Porque si Jesús está en tu casa, créeme que Él la transforma. Y así como decía Adolfo hace un rato, el problema es que a veces no lo dejamos pasar de la puerta. A veces queremos que Él entre a hacer un milagro y se vaya. 5 minutos de oración, Señor, te pido que me hagas esto y no sé qué y tal cosa, Señor, pruebe. Y ya después lo sacamos de la casa. Jesús, espérame allá afuera. Cuando Él quiere habitar todo el tiempo en tu casa y ser honrado todo el tiempo en tu casa. Todo el tiempo, mis amados. Todo el tiempo. Y necesitamos pensar eso en nuestro corazón. Parece que entre más pasa el tiempo, las formas religiosas apagan el amor y solo nos quedan los reclamos hacia Dios. Entre más caminamos con el Señor y nos volvemos, sabemos un poquito más de la palabra, a veces empezamos a ser más religiosos y perdemos el primer amor. Y ahí en Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, ahí en el versículo 4, el Señor le dice, ¿sabes qué? Reconozco tu buena obra. Reconozco que tú juzgas a los que no son apóstoles y tal y tal y todo lo que haces, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Y la verdad, mis amados, en esta época necesitamos realmente revisar en nuestros corazones si hemos perdido el primer amor. Y para aquellos que lo están viviendo, que apenas están llegando a los pies de Cristo y tienen su primer amor, abrácenlo. Porque esto es lo más importante. Ese mensaje a la iglesia de Éfeso no era cualquier cosa. Era: yo necesito que tú verdaderamente te mantengas en entregarle honra y amor, porque el amor de esta mujer era un amor apasionado. Se nos olvida a cada uno de nosotros que nosotros somos tan malos como esa mujer. Y que la única razón por la que estamos aquí es por la misericordia de Dios. No creas que cuando pase el tiempo en tu vida cristiana te vuelves más bueno. Sigues siendo malo. Yo creo que si pusieran, y no sé, alguien que se atreva a que le conecten un video bien en la mente y pasen todas las imágenes, si alguien se atreve a eso, yo creo que nos daríamos cuenta que tan malos somos. ¿Cuántos pensamientos negativos hubo esta mañana en tu corazón? ¿Cuántas cosas cavilamos en nuestro corazón? Y por eso Dios nos está llamando en este tiempo a la integridad. Amén. A la integridad. Parece que sintiéramos alivio cuando vemos que la vida de alguien está pasando por una circunstancia. De pronto vemos en redes sociales que, no sé, alguno de estos famosos cayó, pecó, está saliendo con alguien y decimos, yo sabía, tiene una cara de marihuanero.
Eso es lo que pensamos, mis amados. ¿Sí o no? No, yo sabía. En estos días me llegó un video de esta Claudia Bamón. De que según tiene novia Claudia Bamón ahora. Y se han inventado toda una historia. A esta mujer le tocó salir a decir que todo eso era mentira. Y la gente da por... Y decir, ella tiene cara de lesbiana. O sea, los comentarios. Yo sabía que ese matrimonio perfecto no era así. Y la gente empieza a juzgar, a tirar piedras, mis amados, de una manera tan tremenda. Y la gente dice cosas como esa. Yo sabía. ¿Qué vas a saber ni que nada? Yo sabía. Y cuando vemos que un vecino lo agarró la policía, yo sabía que ese vecino era malo. Yo sabía que ese man vendía algo raro. Ey, parece que tuviésemos una cesta llena de piedras esperando la oportunidad para tirarlas. Pero mis amados, Dios nos está llamando a la integridad. La actitud de ella, mientras tanto, ella lo amó intensamente. Escucha esto. Tomó el alabastro. Esa era una pieza hecha de un material especial. El alabastro era como una especie de tinaja que tenía un cuello largo. ¿Y sabes qué hacían con eso? Depositaban allí el perfume y era una manera como la gente ahorraba en esa época. Ella tenía mala fama. ¿De qué trabajaba? No tengo ni idea. Pero lo cierto era que ella estaba haciendo los ahorros de su vida porque la gente compraba perfume de nardo, que era lo más costoso que había, y entonces lo depositaba allí. Y esta mujer, ¿sabes qué? Que cuando tuvo ese acto con Jesús, ella probablemente todos los ahorros de su vida los vertió a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué me indica eso? Que cuando tú verdaderamente amas a Dios, a ti no te importa honrarlo, aunque eso implique que te estás humillando en ese momento, porque ella estaba de rodillas. No te importa amarlo, porque ella le estaba besando los pies y enjugando los pies del Señor con sus cabellos. Y no te importa darle todo al Señor, porque ella estaba vertiendo probablemente todos sus ahorros allí. Y eso habla de integridad. ¿Cuándo fue la última vez que honramos a Dios a ese nivel, que nos humillamos a nosotros mismos? ¿Cuándo fue la última vez que amamos a Dios a ese nivel, que hicimos algo así, que no nos importó nada? ¿Cuándo fue la última vez que le diste todo tu ser al Señor, que no te importó lo que costara? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, ¿nos parecemos más a ella o nos parecemos más a Simón? Porque sabes que en esa conversación tan tremenda que ellos tuvieron allí, me llama la atención que Jesús, en un momento, lo que hace es cuando le está diciendo a Simón la actitud que él tuvo, él se voltea hacia ella y le habla a Simón mientras la está mirando a ella. Y empieza a decirle a ella cuánto ve el amor que ella tiene. Y yo creo que necesitamos darle la espalda a la religión, darle la espalda a esas cosas que nos apartan de Dios y que nos hacen más cercanos a Simón que a esta mujer. Y mis amados, esto es lo que tenemos que debe pasar en nuestras vidas. Tenemos que empezar a pensar en nuestras vidas. ¿Cómo y con qué intensidad estamos amando al Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo y con qué intensidad? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo que mostró cuán importante era Dios en nuestras vidas? Y si fue hace mucho rato, de pronto necesitamos pedirle al Señor que alinee nuestros corazones. Amén. Ahora, parece que no hemos entendido que Jesús primeramente quiere ser nuestro amigo. Jesús quiere salvarnos, Jesús quiere transformarnos y Jesús también quiere usarnos. Él quiere habitar en tu casa. La historia de Zaqueo, no sé cuántos se acuerdan de esa historia que está en Lucas 19, en el versículo 4. La palabra dice que Jesús pasa por Samaria, por Jericó. Y dice la Biblia que cuando Zaqueo supo que Jesús está ahí, se montó en un árbol. Él era bajito. Y dice que se montó en un árbol para ver a Jesús. Y Jesús lo dijo: me es necesario posar en tu casa. Me es necesario visitarte. Me es necesario ir a tu casa. Pero lo que más llama la atención es la actitud de Zaqueo. Dice la palabra que Zaqueo descendió rápido y lo recibió con gozo en su casa. Él era un publicano, era un pecador. Pero él tenía gozo de recibir a Jesús en su casa.
Y ese es el gozo que tú y yo tenemos que tener, mis amados, en el nombre de Jesús. Y finalmente, número 3, el mensaje que ellos recibieron en su corazón. A Simón Jesús le cuenta esta historia y le hace esta comparación entre aquellos que se les ha perdonado que aman más porque se les ha perdonado más. Y le cuenta esta historia de las deudas de los 2 hombres que tenían una deuda de 500 piezas de plata y uno que tenía 50 piezas de plata. Y dice Jesús que los perdonó a ambos y le hace la pregunta a Simón: ¿a cuál de los 2 crees tú que perdonó más? ¿O que más ama? Y dice Simón que él supone que al que más se le perdonó. Y aquí va la frase de Jesús majestuosa. Y Jesús le dice: al que más se le perdona, más ama. Y sabes una cosa, que no hay una comparación entre lo que Dios te ha perdonado a ti y lo que me ha perdonado a mí. A ti y a mí Jesús nos ha perdonado lo mismo. Tus pecados y los míos delante del Señor son exactamente iguales. No importa lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. Son iguales. Él no te perdonó a ti más que a mí. El tema es con el corazón que estamos recibiendo ese perdón. Porque nuestro amor y lo que Jesús le quiso decir cuando le dijo eso no es que él simplemente le quiso dar una lección de que ella lo amaba más. Porque para él, ella era más pecadora y él era un hombre santo. Y mis amados, algo que tenemos que reconocer es que nosotros somos malos. Todos nosotros. Solamente hay uno bueno y es Jesús. Es Dios. Y si tú y yo no reconocemos eso, nunca vamos a poder reconocer de que le debemos absolutamente todo al Señor. Amén. Yo creo que Simón se quedó perplejo mientras Jesús resaltaba a la que él consideraba pecadora. Que con su arrepentimiento y amor consiguió lo que el orgullo y la displicencia y el desprecio de Simón no consiguió. Porque si vemos a Simón, que era un religioso fariseo, lo único que podemos identificar es que él menospreció, que él realmente mostró desprecio, que él rechazó a este Jesús que nos ama en su casa. Acuérdense que la casa era de Simón. La casa no era de ella. Ella se coló en esa casa. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese ido a la casa de ella? Imagínense. Si ella se portó como se portó estando en una casa ajena, imagínense si Jesús hubiese ido a su casa. Quiero decirte esta mañana que Jesús está en tu casa. ¿Y cuánto necesitamos apreciar eso? Amén. Ahora, esta mujer de mala fama, lo que ella recibió perdón, salvación y recibió paz en su corazón. Porque al final del versículo, y con esto cierro, Lucas capítulo 7, versículo 50, y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, y le dijo: ve en paz. Y esto a mí me impactó, y aquí pudiera sacar otra prédica, pero no tendríamos el tiempo, mis amados. Pero me impactó que le dijo: ve en paz. Y enseguida pensé: cuánta paz hay en mi corazón, cuánta paz tengo. Y yo no sé si tú puedes hoy decir que estás en paz. Yo no sé si de pronto hoy estás viviendo en angustia, porque sabes que la salvación y el perdón de los pecados, la obra de Cristo en la cruz ya lo hizo por nosotros. Pero la paz es algo que tú y yo tenemos que recibir. La Biblia dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, que no estemos angustiados por nada, sino que todas nuestras peticiones sean escuchadas con oraciones y súplicas, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Esa paz que está por encima de la circunstancia solamente la puede dar Jesús. Y esa paz traducida en calma, traducida en sosiego, porque si has estado ansioso, si has estado, no puedes dormir, si has estado angustiado, estresado, es porque necesitas esta paz. Luego entonces es porque necesitas venir a los pies del Señor. Y necesitas postrarte y besar sus pies y pedirle a Él
simplemente como a esa mujer de mala fama, que Él nos otorgue esa paz, insisto, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cuántos necesitan esa paz? De verdad, hoy quiero preguntarte, ¿cuántos necesitan esa paz? Si tú estás viviendo un tiempo de ansiedad y angustia, y hay cosas que no están alineadas en tu vida, y tú de verdad hoy necesitas recibir esa paz, quiero que no te vayas a poner en pie. Quiero, si está en tus posibilidades hacerlo, te postres delante del Señor. Porque la actitud de esta mujer, ella no estaba de pie. Yo traté de imaginarme la escena y yo vi que ella era detrás de Jesús. Ella no estaba delante de Él, estaba detrás de Él. Y yo me imagino que ella estaba prendida a sus pies mientras los besaba. Yo creo que ella no se sentía ni siquiera digna para ponerse delante de Él. Pero la actitud de ella fue una actitud de total rendición y entrega. Y saben, Simón, que tenía a Jesús en su casa, que tenía el privilegio, porque ¿cuántas personas pueden decir que Jesús los visitó en su casa en esa época? O sea, Jesús en persona vivía o estuvo en la casa de esas personas. ¿Cuántas personas tienen ese privilegio? Simón es uno de ellos. Algunos pasajes nos muestran que él estuvo en la casa de Lázaro, estuvo en la casa de la suegra de Pedro, estuvo en la casa de Jairo. Pero este Simón tuvo la presencia de Jesús en su casa y no la apreció, la menospreció. Fue el único, mis amados, y lo pueden buscar en la Biblia, que tuvo a Jesús en su casa y no le dio la honra que él se merecía. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser Simón, yo quiero ser más como esa mujer de mala fama. Porque si algo esta mujer hizo, fue que reconoció la gracia, el poder y la bondad de Jesús. Así que, mis amados, esta mañana no sé cuál es tu condición. No sé si tú te sientes que esta mañana como Simón. A lo mejor tú esta mañana estás sintiendo, no, yo estoy bien. Allá los pecadores que necesitan arrodillarse. Y no te quiero manipular para que te arrodilles, no. Pero quiero llevarte a que reflexiones en tu corazón cuánto necesitas y cuánto necesitamos reconocer que Dios es Dios. Cuánto necesitamos reconocer que Jesús vive en tu casa. Él decidió habitar en tu casa. Y cuánto necesitamos que apreciar su presencia. Él es Dios. Así que derrama tu corazón esa mañana, porque esto es algo con el Espíritu Santo. Él está comisionándote en este tiempo hacia tu propia vida. Y te está diciendo, ¿sabes qué? Busca renovar tu amor, busca renovar tu compromiso, busca renovar el colocarlo en primer lugar. Y deja todo orgullo de lado. Y deja todo aquello que te separa de Él. Y deja que Él verdaderamente te ame y te sostenga en el nombre de Jesús.